Morro. Bueno, y con este mensaje, con este video de los futbolistas integrantes de la Mutual, recibimos con muchísimo gusto al amigo, al profesional, al psicólogo Fernando La Rosa. Bienvenido a Noticiero 12. Te cuento que nos está siguiendo a través mucha gente de Vera TV, que nos sigue ahí a través de Canal 12. También los colegas de La Galena FM de Río Branco, FM Integración de Aceguá, FM Libre de Tupambaé y los estimados colegas del cable de Frale Marta. Estamos en cadena en estos momentos para todo el departamento. Bienvenido. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, este tema del Morro García, ¿cuál es el argumento fundamental? Digo, ¿en qué se basó fundamentalmente para este disparador, precisamente para que se quite la vida? Bueno, en el caso yendo específicamente, y puedo hablar de generalidades porque obviamente no conozco la historia personal ni sus últimos tiempos y sería atrevido a emitir una opinión definitiva. Uno puede hablar de generalidades, sí, y de lo que hace al tema suicidio, que termina siendo algo particular, obviamente. A veces, era lo que hablábamos un poquito antes de empezar la charla, a veces son decisiones planificadas, a veces son decisiones de tiempo. Hay un conjunto de factores personales, externos, familiares, económicos también muchas veces. Esos son más a veces los casos de suicidios impulsivos. Pero no hay solo un factor que pueda desencadenar, salvo en las patologías psicológicas, psiquiátricas, que ahí son determinantes. Pero yo diría que siempre hay un conjunto de factores. Por más que después lo que decimos nosotros, el desencadenante, o sea, la familia, las personas se quedan con el desencadenante, que es ese factor o ese hecho de la realidad externa o interna de la persona que aparece como el desencadenante, el último eslabón antes del acto del suicidio, ¿verdad? Previamente, digo, dan señales, como por ejemplo el Morro García manifestó una frase que hoy por hoy, bueno, se lo repite permanentemente: los jugadores no somos robots. Sí, hay señales, en algunos casos más, en otros no tanto. Por eso nosotros siempre decimos, la persona que dice que se va a suicidar, hay que tomarlo, digamos, por lo menos en cuenta. Porque a veces hay como en la cuestión de la sociedad algo de que no, el que dice que se va a matar, no se mata. Sí, puede llegar a suicidarse, ¿cómo no? Y hay personas que nunca lo manifiestan, o sea, volvemos a lo mismo, hay generalidades, hay aspectos generales que uno puede encuadrarlo y hacer una lista de cosas, y después terminamos cada vez más en el callejón individual y lo que hace a la persona en sí mismo. Si uno, claro, con el diario del lunes ve cosas para atrás o frases o cosas, a veces puede decir, bueno, esta persona venía dando señales. En general sí, uno cuando habla con la familia o cuando lee, por ejemplo, yo leo muchas cartas de personas que se han suicidado, bueno, sí, hay señales, obviamente hay. Claro, el Morro García, por ejemplo, cuando estaba jugando en Brasil, en un momento se encerró en su apartamento, cerró la puerta, trancó las ventanas con las cortinas, tuvo que ir su propio hermano para intentar de esa manera, bueno, que también diera un paso al costado, digo, en el sentido de esa decisión de que no se aisló totalmente. Ahora en Argentina estaba aislado, es decir, estaba afectado por el tema del COVID, una diferencia con el presidente que no le tocaba pase, que le dijo que ya no contaba más, a su vez se sumaba el tema de la hija acá en Uruguay, es decir, hubieron muchos temas de Morro García que indudablemente acá no pasa por una situación económica, porque él en ese sentido estaba bien. Claro, el tema es que para saber los factores determinantes, obviamente son los profesionales que estaban cerca de él, de repente los profesionales mismos del club, del Tomba, de Godoy Cruz, para los que no son muy futboleros. Pero después parece que hubo como una cadena de eventos familiares, el aislamiento. Ahora, ¿cuánta gente se encierra? ¿Cuánta gente, por ejemplo, ante una situación de crisis, la pérdida de trabajo, la separación de una pareja, se encierran? Tienen trastorno de las conductas basales, que decimos nosotros, o sea, no se alimentan correctamente por un tiempo, no duermen por mucho tiempo, pero sin embargo no llegan a suicidarse. Entonces ahí es donde entra, a mí siempre me gusta la cuestión
individual. Llega un punto en lo que pesa es lo individual y cada ser humano es único, específico e irrepetible. Entonces, porque a mucha gente le pase las mismas cosas, no va a tomar las mismas determinaciones. Eso es una cosa que tenemos que tener bien claro. Hay mucha gente que se divorcia, que se separa, que pierde su trabajo, que pierde su casa propia, que tiene que emigrar, y no le pasa por la cabeza la idea de quitarse la vida. Y hay gente que con mucho menos de esas situaciones lo ha intentado alguna vez, que ahí tenemos que siempre que distinguir lo que es un llamado de atención, o lo ha intentado realmente pensando y su fin último era quitarse la vida. Entonces, las generalidades son eso, generalidades, pero hay aspectos determinantes que son de la propia persona y que vienen en juego muchas veces desde la niñez, desde la adolescencia y desde la formación de la personalidad. Claro, en este sentido, Fernando, hace tiempo que, por lo menos en lo personal, dimos un paso al costado al asistir, al concurrir, por ejemplo, a la cancha de fútbol, porque le grita el técnico, le grita el tío, le grita el padre. No deja, por ejemplo, al chico que si tiene una iniciativa, si quiere hacer una pisada, un túnel, si quiere inclusive maniobrar, eludir, o bueno, y si pierde la pelota ya prácticamente lo insulta. Y quieren que el chico de 8, 9, 10 años sea un Messi, un Suárez, un Cavani. Ya desde ahí no comienza, ya por lo menos las primeras señales de que se siente presionado, y después en caso de que no se concrete, porque no todos los que juegan al fútbol llegan a nivel profesional, que se sienten fracasados, ¿no? Eso es prácticamente un grave comienzo de depresión. Sí, a veces sí, que es lo que decimos nosotros, el niño que tiene que salvar a la familia y llega a fútbol profesional, creo que llega en el 3% realmente. Entonces es tremendo. Claro que hay presiones, pero en todos los trabajos hay presiones. El tema que acá, como se dice, la famosa muletilla, el precio de la fama. Bueno, si usted es una persona pública y si usted desarrolla una actividad que hace a la pasión de la gente, usted sabe que va a estar expuesto. Ese es el precio de la fama. Ese es el precio de ganar mucho dinero, de ser tapa de diario, de que te llamen todos los medios. Bien, ahora, lo que decías, por ejemplo, Roberto, la cuestión de los padres, sí, es brutal. Y se ha comentado, y se ha hablado, y se ha intentado. Bueno, ahora vemos en primera, el otro día mirando un partido de primera división, un jugador tiró un sombrero y los del cuadro rival se le fueron todos arriba, porque había tirado. Está mal visto en el fútbol uruguayo, esa es una idiosincrasia nuestra. El tirar un caño está mal visto y el tirar un sombrero, yendo a lo estrictamente deportivo, se le van arriba, es una sobrada. Entonces, ya viene, obviamente, la cuestión desde chico, la formación, y sí, claro, dada todo lo económico que mueve el fútbol, obviamente, hoy en día no es como antes, hoy en día hacen 2 goles en primera y ya está un pase en puerta. Entonces, es la salvación, obviamente, de muchas familias, y es muy delicada esa línea de la responsabilidad, de las obligaciones y de la presión. Ahora, como digo siempre, presión tenemos todo, en todos los trabajos, en los horarios, en todas las actividades. Ahora, muchas veces, claro, la gente se enferma justamente por no poder bancar esas presiones. Algunos dan señales, otros buscan ayuda, como otros no. Es decir, sí, a esas personas que se aíslan, digo, uno prácticamente como puede observar esa situación, debe acercarse, debe acompañarlo. Sí, lo primero es la familia y los amigos. En esos casos son los primeros que se dan cuenta o que, digamos, ven que algo raro está sucediendo. Sobre todo con los cambios bruscos, porque hay personas que son de un perfil bajo, que son de poco salir, de poca actividad social, de pocas amistades, que no tienen redes. No todos tenemos, por ejemplo, redes sociales, o algunos tenemos las mínimas. Pero la cuestión es el cambio individual. Cuando usted conoce a una persona que es de determinada manera, que se maneja de determinada forma y empieza a dar un giro en sus vínculos, en sus relaciones, a retrotraerse, y por supuesto, en los casos en que no sale, no va a trabajar y está afectado el sueño, el dormir, las conductas básicas, el alimentarse, bueno, esa es una luz amarilla. Muy importante. Y además es un caso que preocupa, ¿no? Porque hoy que hablamos permanentemente del COVID-19, que tiene azote el país, jaque el mundo,
pero el tema de suicidio se da prácticamente en un promedio 2 casos por día. Sí, y Uruguay es la pandemia oculta. A nivel profesional, por ejemplo, existen 2 bibliotecas, ¿no? Los que somos los menos opinamos que se debería cubrir y dar la información, porque es una forma, a nivel de prensa, es una forma de blanquear la situación. Nosotros, como sociedad, somos una sociedad muy hipócrita y barremos abajo la alfombra, ¿no? A diferencia de otra, por ejemplo, cerca la Argentina, donde todo lo expone, acá todo lo ocultamos. Entonces queda una cosa como en el seno de la familia. La excusa es no porque se va a usar por otras personas como justificación o va a generar un efecto onda donde mucha gente se va a suicidar porque se enteró que fulano se suicidó. Las redes, o sea, la persona que tomó esa decisión, la familia se entera y los amigos se enteran. O sea, de repente nos entera algo, si sucede en Montevideo nos entera alguien en Pueblo Cuarón Artigas, o si sucede en Fraivento nos entera alguien en Noblía, Ceguabo, en La Mina, pero las redes cercanas, familiares y de amistades se enteran. Y siempre que uno, o sea, el cubrir no por morbo, no una cuestión de, porque los datos estadísticos y fríos están, sino tratar de buscar una solución. Yo por ejemplo tengo mi opinión de por qué somos una sociedad donde tenemos un alto índice de suicidio, lo hablábamos antes, ¿no? La cuestión de las tradiciones, la cuestión de, no hay nada que nos una a todos los uruguayos, no hay nada que nos una globalmente como sociedad. Claro, se ha transformado prácticamente en una de las principales causas de muerte de los uruguayos, el suicidio. Sí, se ha transformado, estuvimos y estamos tercero o cuarto a nivel mundial, a nivel de las Américas primero y segundo lugar, y no es por una falta de acceso. Nosotros tenemos acceso a la cuestión de salud comparado, que en esto obviamente uno tiene que mirar a sus vecinos, comparado con los vecinos, comparado con esto, las posibilidades de consulta, la posibilidad de recibir ayuda es mucho mejor que en otros países. ¿Ah? Entonces, la alfabetización que tenemos como sociedad, no somos para nada una sociedad analfabeta, que no quiere decir lo mismo una sociedad instruida que una sociedad educada. ¿Ah? Eso es una cosa muy distinta, pero somos una sociedad con un alto índice de intrusión. Sabemos a dónde tenemos que recurrir, sabemos qué profesional hace determinada cosa, quién es quién, qué hace, qué no hace. Bueno, no tenemos grandes barreras geográficas, o sea, es un tema intrínseco. Lo que sí tenemos, lo que yo decía por ejemplo al principio, somos una sociedad de poca fe en lo que sea, somos una sociedad sin una tradición que nos una a todos, ¿no? Yo recién le planteaba fuera de cámaras a un compañero tuyo, Roberto, ¿qué nos une? Y me decía el fútbol. No, porque el fútbol, al contrario, somos duales, ¿no? Peñarol y Nacional, 90%. Y sabemos que la selección, la mayoría de la gente no despierta la misma pasión que en los cuadros. La música, tampoco. Una cosa es la música del sur, otra cosa es la música del norte. No tenemos una música que nos identifique a todos de punta a punta, ¿no? Y a lo ancho y largo del país. Entonces, esas cuestiones que a veces hace que la persona se agarre de esos últimos valores, no está. ¿Qué va quedando? Los amigos y la familia. Y hemos tenido una crisis de valores y una crisis de lo que es la familia tipo, donde, bueno, hay una cuestión de prácticamente se ha destruido el modelo familiar. Estamos barajando y dando de nuevo y ver hacia dónde vamos en ese tema. Entonces, hay mucha soledad y la gente está rodeada de personas. Fernando, ya para estar finalizando, el consejo cuál es: si notamos que una persona cambia de actitud, lo debemos de acercar, de darle una mano, de consultar, de apoyarla, de respaldarla, de preguntarle cuál es el hecho, qué es lo que está pasando. Es decir, no es nada como obviamente que eso va después en una decisión drástica, lamentablemente. Digo, si notamos precisamente alguna señal, ¿nos debemos de acercar sí o sí? Sí, tratar de acercarse, tratar desde el lugar que uno tiene y desde la intimidad que uno tiene con esa persona, sobre todo estar atento a los cambios bruscos, a la pérdida, porque nosotros cuando tenemos un amigo, una amiga, un familiar, nosotros sabemos las cosas que a esas personas le dan placer, por ejemplo, las cosas que esa persona disfruta. Bueno, esa es una de las primeras luces amarillas, si la persona pierde la capacidad de disfrute. Después está, obviamente, los factores que cualquiera sabe, como decía yo, la pérdida de trabajo, las separaciones, ¿no? Que lo estamos viendo con el tema de femicidio, homicidio, bueno, lamentable.
Todas esas cuestiones son luces de alerta. Acercarnos, hablar, brindar la posibilidad, y a veces la persona igual, bueno, no quiere hablar con nosotros, bueno, por lo menos hablar con alguien, sugerirle qué está pasando. Y también, sobre todo en el caso de los adolescentes, ¿no? Que los adolescentes a veces no hablan con la familia, bueno, o con un profesional, o con un amigo, siempre hay alguien que tiene más llegada, como decimos, ¿no? Pero por lo menos tirar la piola a esa persona que vemos o suponemos que se puede estar ahogando. Muy bien, el psicólogo Fernando La Rosa, estamos agradeciendo esa presencia aquí en Canal 12. Seguramente muchísima gente está siguiendo porque cuando comunicamos que ibas a estar vos, ayer lo anunciamos inclusive por las redes sociales, ha sido, bueno, ya una masiva la respuesta, bueno, siguiendo precisamente esta propuesta de Noticiero 12. Muchísimas gracias y el agradecimiento a Rodrigo Alemán, nuestro compañero y nos hizo precisamente el contacto. Nosotros tenemos ya un conocimiento personal, bueno, y acercado a través del fútbol, a través de la camiseta de Cerro Largo. Exactamente, señor, a través de los viejos y queridos campeonatos del noreste. Y para cerrar un poco, bueno, tomar en serio, por ejemplo, lo que hablábamos, la cuestión de prevención, y siempre escuchar la persona cuando dice y cuando no dice. En esto es tan importante ese silencio y ese encierro y ese aislamiento, es significativo, y también escuchar a aquella persona que amenaza con que se va a quitar la vida, con que esto, con lo otro, también darle su margen, porque como digo, hay gente que lo dice toda una vida y nunca lo hace, pero hay gente que lo dice y sí lo hace, ¿ah? Y sin culpa, sin miedos. Es tratar de hablar, tratar de acercarse y saber que es algo que lamentablemente como sociedad nos está pasando en todos los ámbitos, sin distinción de clase, sin distinción de credo, sin distinción de situación económica, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Fernando La Rosa, psicólogo. ¿A un número de contacto telefónico no personal si alguna persona quiere establecer el diálogo contigo? ¿Cómo no? 099-280-285. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Fernando La Rosa, psicólogo, sobre este tema de los futbolistas y las personas en sí, en definitiva, más allá de las profesiones, que se sienten presionados, bueno, que lamentablemente se ven distorsionados inclusive en su objetivo, bueno, que toman lamentablemente esta drástica decisión. Hasta aquí lo medular del capítulo deportivo.